Vamos a tejer una chambrita, batita, camperita, bolerito, como quieran llamarle. Es muy fácil, podemos hacerlo con cualquier resto de lana o de hilo. Solo necesitamos tejer 2 hexágonos. La medida va a variar según la medida del niño o la persona. Esto se puede tejer para todo tipo de edad, inclusive para los adultos. Uno lo continúa hasta la medida deseada. En este caso se lo voy a tejer para mi nietita de 9 meses y el procedimiento es así. Tejemos 5 cadenitas con una aguja un poco más fina. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto deslizado en la primera cadenita. Levantamos 3 cadenas. Y vamos a ir escondiendo el hilo de inicio para que nos quede segura la prenda. Y continuamos. 2, 3. 3 varetas y una cadena. Vamos a hacer 6 grupos de 3 varetas y una cadena. 1, 2, 3. Así vamos a continuar hasta tener 6 grupos de 3. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, nos falta 1. Esto es para formar el hexágono. Una cadena de final. En la tercera cadena de inicio un punto deslizado. Tiramos un poquito la colita, ya se puede cortar la colita, quedó bien segura. Y continuamos. 1, continuamos con punto deslizado. 1, 2, 3. Llegamos al hueco. Ahí mismo vamos a hacer el primer abanico. 1, 2, 3. Los abanicos constan de 3 varetas. 2, 3. Una cadena y 3 abanicos. Y 3 varetas para formar el abanico. Una cadena de separación y otra vez otro abanico. Esta carrera es solo de abanicos. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La cadena de separación. Repetimos 3 varetas. Una cadena. Otro abanico, así hasta el final. Después de esta carrera, todas las carreras van a ser iguales, se van a ir aumentando solas. Cada hueco que tenemos libre vamos a poner 3 varetas en cada hueco, o espacio o cadena de la base anterior. Es muy fácil y muy rápido. Como ven, al iniciar con una aguja más fina, el punto queda más apretado. En la vuelta que sigue vamos a hacer con un número mayor, para que quede un poquito más suelto. Se hace con una aguja menor al principio y después con una aguja mayor. Eso es a gusto de cada una, de lo que compran en su país o su región. Tengan en cuenta que no todas tenemos acceso a todos los materiales.
cada país o región tiene sus materiales. Terminamos con un punto deslizado y seguimos con el deslizado hasta el hueco del abanico, o sea, al centro. Y acá es donde yo les digo que vamos a continuar todas las carreras de ahora en más de la misma manera. En las esquinas solamente va a haber un abanico. Y en los huecos, en este caso, va a haber un grupo de 3, un abanico, un grupo de 3, un abanico y así sucesivamente. Ahora tenemos uno, en la carrera que sigue vamos a tener 2 huequitos, en la que sigue vamos a tener 3, después 4, después 5, así hasta llegar al tamaño deseado de cada batita, chambrita o camperita que quieran tejer para la medida de la persona o el niño que le van a hacer, ¿no es cierto? Les voy a mostrar cómo se hace este pedacito porque es muy fácil, muy sencillo para toda primeriza o persona que ha dejado de trabajar, se ha jubilado o ha retomado el tejido y ha perdido la oportunidad de tejer y se ha olvidado. Entonces ahora es una manera también de volver al ruedo con el tejido. ¿Ven? Tenemos un abanico, una cadena que ya forma un espacio, un grupo de 3 varetas, una cadena y un abanico. Como ven, en la carrera que sigue van a tener un hueco y un segundo hueco o espacio, como quieran llamarle. Disculpen, no soy profesora, no soy maestra, simplemente soy una persona muy generosa que enseña lo que aprendió. Pero no soy maestra ni profesora, estoy filmando rudimentariamente, no tengo un buen equipo y estoy ayudando a un montón de personas y amigas muy lindas que me han pedido. Por eso es que me he animado a filmar, pero no tengo todos los aparatos necesarios o las luces necesarias. Entonces, si hay algo que está mal, sepan disculpar. Soy una persona más, una ama de casa común que está ayudando a un montón de gente a superarse. Yo solamente les colaboro. Entonces, un grupo de 3 y un abanico otra vez, que son las esquinas del hexágono. Es muy, muy, muy fácil. Les encantará hacer. Podrán hacer de todo tipo, combinando todo tipo de color, usando todos los restos que tengan. Entonces, tenemos un abanico, un espacio, un grupo de 3 varetas, un espacio, un abanico, un espacio, un grupo de 3, un espacio, un abanico. Así van a continuar hasta la medida deseada y ahí mismo nos encontramos. Yo ya llegué a mi medida deseada para mi nietita de 9 meses, como les había dicho. Este es el hexágono, miren qué lindo que queda. Lo hice de 2 colores, blanco y rosa, que fue lo que me quedó de la labor anterior, que fue una túnica que hice, que les mostré, y un gorrito de 2 colores, que fue en punto pavo real. Esto sería la mitad de la camperita o la mitad de la chambrita. Así se dobla la manga, el cuerpito, ¿vieron? Ahora falta tejer una segunda parte, que después yo les voy a mostrar cómo es que se une la otra parte con esta, que sería mitad de espalda de una, mitad de espalda de otra, y nos quedarían las 2 delanteras. Les muestro cómo queda la unión y cómo es toda la terminación. Y si veo que me da el hilo que me sobró de la otra labor, capaz que le hago una capucha de extra también, y así ya se las enseño a hacer para que vean qué bonito que queda. Termino la segunda parte y les muestro, ¿sí? Nos vemos. Una vez que terminaron las 2 piezas, las 2 partes iguales, lo que van a hacer es doblarlo por la mitad, y en la parte del hombro vamos a hacer una costura invisible con una aguja de lanera y la lana acorde de la que usaron, ¿verdad? Del color. Van a empezar desde la punta y van a ir y venir. Esto casi todas saben cómo es que se hace. Algunas lo hacen con medio punto. En este caso a mí me gusta así, porque no se nota nada, porque es muy calado el punto. Estamos haciendo con un granny hexagonal, entonces no quiero que se note nada. Así vamos a tejer hasta casi el final. Vamos y venimos, cadenita con cadenita. Así hasta el final. Cuando lleguen, hayan cosido casi todo, cuando lleguen 2 últimos,
3 últimos, o sea, el abanico de la esquina y 2 grupitos de 3 cosen hasta acá. Y ahí rematan y esconden el hilo. Hasta ahí. Nos vemos en la segunda parte. Terminamos de coser los hombros, los 2 hombros y la espalda, siempre por el revés, ¿no es cierto? Antes de hacer el borde quería mostrarles 2 vueltas más del punto que veníamos haciendo con una salvedad. Veníamos tejiendo el abanico, que son en las esquinas, y grupos de 3 varetas con una cadena separadas, así sucesivamente hasta llegar a la otra esquina. Bueno, les voy a mostrar este pedacito para que vean cómo se hace cuando llegamos a la esquina del hombro o los hombros. Acá tenemos el hombro y en la carrera anterior teníamos un abanico. Entonces vamos a poner uno en cada uno, una vareta en cada uno, en cada espacio. Y ahora hacemos exactamente lo mismo, o sea, rellenamos esos espacios. Y nos va a quedar de esta manera, va a formar el ángulo para darle una mejor terminación a la prenda. Quedaría de esa manera. Continuamos, como nos indica el tejido, como era lo que veníamos haciendo, que ya lo sabemos hacer. Una cadena y seguimos. Acá tenemos de nuevo sobre vareta, otra vareta, sobre vareta, otra vareta. 3 en total, una cadena, rellenamos el espacio con el grupo y seguimos. Así hasta llegar al final. Acá tenemos una esquina, acá tenemos otra y acá tenemos la otra esquina. Así de esta manera vamos a hacer 2 vueltas y después cambiamos de color o lo continúan con el color que quieran o de un solo color para hacer el borde. Amiga, terminamos la medida deseada. Yo al final no hice 2 vueltas, hice 3, me gustó más así porque se puede abrir la solapita. Miren qué bonito que queda el cuellito, me gustó así. El borde que le voy a hacer es un borde que yo inventé hace 14 años y hoy en día me río porque ya estaba inventado. Pero bueno, yo empecé a tejer solita, nadie me enseñó. Yo tuve en mi poder una revista que me regaló una amiga brasilera y no entendía el idioma y bueno, me rompí la cabeza, esa es la palabra, para lograr entender la revista, y por eso es que aprendí a tejer. Esta vuelta que yo inventé y hoy veo que está hace tiempo inventada, vaya a saber uno por qué se le salió esa resolución en la mente de uno, es así. Levantan 3 cadenas para dar la terminación que hace la primer vareta y en el mismo huequito y escondiendo la colita del hilo van a hacer 3 más. Lo dejan en suspenso en la aguja, tejen y lo dejan en suspenso y lo pasan, ¿sí? Ahora lo vamos a inclinar y queda como una semillita. Miren qué bonito que queda. Otra vez, 1, 2, 3. Hacemos el primero en suspenso, el segundo en suspenso y pasamos. Inclinamos. Y así vamos por todo el borde. 1, 2 y con el inicio 3. Inclinamos. Y así vamos haciendo todo el borde de la terminación. Cuando llegan a las esquinas del abanico les va a entrar otro más, o sea que hace el angulito, ¿sí? Espero que les guste cómo va quedando. Nos vemos en la terminación del puñito. 3. Bueno, chicas, acá terminada la prendita, la camperita o chambrita, batita, como quieran llamarle, saquito.
Le hicimos todo el visto alrededor como les enseñé, con las varetas inclinadas, que queda una especie de semillita. Le coloqué 2 botoncitos al frente y yo siempre les recomiendo, si quieren hacerlo, le dejo un botón extra en la parte interior por si se pierde o se rompe, porque puede pasar, y entonces ya sea el familiar, la amiga, la clienta, siempre va a tener el botoncito de repuesto para la prenda. Y dará mucho que decir de ustedes, de su labor. El mismo procedimiento que hicimos acá se lo hicimos en el puño. Habíamos terminado con los abanicos y los grupos de 3 varetas separados por una cadena. Yo le hice una vuelta de medio punto y una vuelta de punto vareta, punto alto, ¿sí? Para achicar un poquito el puño. Y después le hice las varetas inclinadas. Miren qué bonito que quedó. Realmente quedó preciosa. Espero que la disfruten. Si les gustó, pongan me gusta en el canal y denle en compartir a sus amigas o redes sociales. Nos vemos en el próximo video tutorial, que será muy fácil y muy sencillo.